Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. Ya, Doctor, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Habíamos quedado en la anterior clase en qué consistía la tomografía computada, o también lo que se llama TAC. ¿En qué consiste? El TAC consiste en que es como se utiliza también los rayos X, ¿no? Se puede, que me estoy admitiendo y que la energía esperen un ratito, a ver, estoy admitiendo. Bueno, les decía, el TAC es un método radiológico puesto que se utilizan los rayos X, ¿no? Como energía para explorar los tejidos y las sustancias orgánicas. ¿Y en qué consiste? En que los rayos X atenúan y absorben la radiación, ¿no? A diferencia de la radiología convencional, que es una exploración que se lleva a través de los rayos X, ¿no? Pero que es receptada por una película radiográfica. En cambio, en la tomografía convencional, en la tomografía no ocurre esto, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Sí, voy a seguir admitiendo. Hay alguien que está haciendo sonar su micrófono. A ver, no sé quién será. Bueno, les decía que en eso consiste el TAC, ¿no es cierto? Luego, pues, ¿en qué hace los rayos X cómo se transforma los rayos X para pasar a la computadora, ¿no? Reconstruye las imágenes, ¿no? Examinadas para luego proyectarlas a un monitor, donde, ¿qué va a pasar? Que se va a registrar. Por su elevada resolución anatómica, la tomografía da un contraste de los tejidos entre sí y puede mostrar estructuras blandas que no son visibles en la radiología convencional. Ahí está la diferencia entre el TAC y la radiología convencional, en que en el TAC nos muestran, ¿no?, las partes blandas visibles con pequeños detalles. La tomografía computarizada no se utiliza en obstetricia. ¿Por qué? Porque como es a base de rayos X, puede malograr los tejidos embrionarios, ¿no? ¿En qué se utiliza? Se utiliza generalmente en el sistema nervioso, en el sistema esquelético, en el tórax, ¿no?, en el abdomen, en la pelvis. Yo, por ejemplo, diría que en el aparato óseo no se utiliza mucho, pero sí en el tórax y en el abdomen y en la pelvis son bastantes, es un medio de diagnóstico bastante preciso, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes vean en las neurológicas, en traumas, ¿no?, tumores, hemorragias, hidrocefalia. Es muy importante la tomografía en el cráneo. ¿Por qué? Porque se demuestra fácilmente y se puede hacer el diagnóstico radiológico diferencial entre un tumor y una hemorragia, entre un hematoma y una hemorragia. Fíjense, hematoma no es lo mismo que hemorragia. Hematoma es sangre coagulada, en cambio la hemorragia es sangre líquida. Y igualmente la coloración se difiere de la una de la otra. Por ejemplo, en el hematoma se ve una imagen hipodensa, en cambio en la hemorragia se ve una imagen hiperdensa, ¿no? Ahora, en las hidrocefalias también son muy importantes, sobre todo en los niños, ¿no? Porque hay hidrocefalias congénitas, ¿no?,
donde es necesario hacer un diagnóstico temprano para evitar que la atrofia cerebral. A nivel del cuello se puede utilizar para cuerpos extraños, para fracturas a nivel de la columna cervical, para abscesos retrofaringios. En el mediastino, por ejemplo, es muy importante. ¿Por qué? Porque se puede hacer el diagnóstico a través de la tomografía, ¿no?, de lesiones de masas, de lesiones vasculares, ¿no? Ahora, en el pulmón, por ejemplo, hay metástasis que en la radiología convencional no se visualizan. Entonces, o hay nódulos pequeños que tampoco la radiología convencional puede hacer diagnóstico. También, luego de una posneumectomía, pues, se puede utilizar también ahora, en la pared torácica, hay tumores paravertebrales que se sobreponen o se sobrepone el corazón, los diafragmas. Entonces, muchas veces no son visibles. Entonces, también es útil. Ahora, en los grandes vasos, por ejemplo, muchas veces no se visualiza, pero en una radiografía simple, un aneurisma yo fácilmente puedo diagnosticar, ¿no? Ahora, la evaluación de injertos óseos, la invasión de los tumores. En la columna, tanto en la columna cervical como en la columna dorsal y en la columna lumbar, existen hernias de disco, ¿no? O protusiones discales por procesos degenerativos o por tumores, ¿no? Y uno puede fácilmente hacer el diagnóstico tomográfico en esto. Igual en las fracturas de los cuerpos vertebrales, ¿no? A pesar que también con una radiología convencional, con una radiografía lateral de columna, se puede hacer los diagnósticos. Pero sí lo que nosotros no podemos diagnosticar son los procesos tumorales al nivel de la columna vertebral con la radiología convencional. Ahora, en el retroperitoneo se pueden visualizar los tumores primarios, ¿no? Sobre todo los linfomas. Es muy frecuente en el espacio retroperitoneal los linfomas, o puede haber una hemorragia por una ruptura de uno de los riñones. A nivel de la cavidad abdominal, se puede hacer el diagnóstico radiológico diferencial entre una ascitis y una hemorragia, ¿no? Luego podemos también hacer los diagnósticos radiológicos de abscesos, ¿no? Ahora, a nivel del hígado, es un medio de diagnóstico muy importante a nivel del hígado, porque se puede hacer la diferencia, por ejemplo, entre un tumor y un quiste, ¿no? También se puede diagnosticar las metástasis, ¿no? Y luego también los hepatomas. También, por ejemplo, muchas veces uno ha oído hablar que había tenido una ruptura de hígado, dicen, ¿no es cierto?, por un traumatismo, ¿no? Entonces también se hace el diagnóstico. A nivel del vaso también puede haber un hematoma subcapsular que nosotros no podemos ver con una radiografía simple de abdomen, ¿no? Pero también las más ocupantes. Y aquí, a nivel del páncreas, yo creo que es un elemento de diagnóstico muy importante, porque uno puede hacer, a través de la tomografía del TAC, puede hacer un diagnóstico radiológico diferencial entre una pancreatitis crónica y una pancreatitis aguda. O puede uno hacer el diagnóstico radiológico a través de la tomografía entre un tumor y una ictericia. A nivel de los riñones también podemos hacer el diagnóstico de un hipernefroma. ¿Qué es el hipernefroma? Es el tumor del riñón, ¿no? Y luego también podemos hacer, pues, diagnóstico radiológico de traumatismos a nivel de los riñones, ¿no? Ahora, en las vías biliares,
En las vías biliares podemos hacer el diagnóstico diferencial entre una colecistitis subaguda o una colecistitis crónica. Luego también pues, podemos hacer el diagnóstico radiológico de una ictericia. ¿Qué es la ictericia? Aquellas personas que se tiñen de amarillo, ¿no es cierto? Y así yo les estoy dando a grandes rasgos para que ustedes vayan aprendiendo qué es una ictericia, porque seguramente en semiología les van a enseñar. Ahora, un poco yo no estoy muy de acuerdo en el aparato digestivo. Entonces, en la experiencia que tengo yo, por ejemplo, no he estado muy satisfecho con haciendo un estudio de la tomografía, ¿no? ¿Por qué? Porque son vísceras huecas, ¿no? Que muchas veces es difícil que se puedan ver. Ahora, en las adrenales se puede hacer las masas que el síndrome de Cushing, el Crohn, que es el Crohn es una colitis, la colitis granulomatosa, que se diferencia de la colitis ulcerosa, ¿no? También, pues, las metástasis que puede producir el pulmón. A nivel del útero, sí se puede hacer, sobre todo los quistes de los ovarios, se puede hacer un diagnóstico. En la vejiga, en la próstata. Yo, por ejemplo, la próstata, para mí no es muy claro hacer una tomografía de próstata, ¿no? Para descartar que se trate de un cáncer de próstata, ¿no? Ahora, en el sistema muscular esquelético, sí es muy bien, pero tampoco a mí me logra convencer, ¿no? Tampoco me logra convencer. Ahora vamos a hablar de la resonancia magnética. ¿En qué se basa la resonancia magnética? Los átomos de hidrógeno o protones del organismo son y su posterior carga energética con ondas de alta frecuencia. O sea, ¿qué ocurre? Que la aplicación de la radiofrecuencia de los protones, de los órganos, son explorados a través de la energía incorporada y la radiofrecuencia se transmite a través de la información tisular, ¿no? Esto un poco es para que ustedes tengan o sepan en qué consiste la resonancia magnética, ¿no? Porque, pero esto sí que es importante, ¿no? Siendo lo más importante el tiempo de relajación, o sea, T1, ¿qué expresa? La relación entre los protones de hidrógeno y el medio ambiente que los rodea. Ahora, el T2, ¿a qué corresponde? A la relación interprotónica de las densidades que ocurre a nivel de los átomos de hidrógeno libres, ¿no? Que son condicionados y estimulados a través de la radiofrecuencia. Y estos son susceptibles a que los tejidos y los órganos puedan captarlos, ¿no? O sea, y se transforma en imágenes, ¿no? Ahora, la angiografía, o también que se conoce con el nombre de arteriografía, hay la convencional y hay la digital. Antes, por ejemplo, antes de que aparezca la tomografía, la resonancia magnética, se hacía la arteriografía cerebral, o sea, se buscaba el polígono de Willis. ¿Cómo está formado el polígono de Willis? Por las cerebrales anteriores, las cerebrales posteriores y las comunicantes anteriores y posteriores. Las cerebrales anteriores son ramas de la carótida y las cerebrales posteriores son ramas de la arteria vertebral. Entonces, se utilizaba mucho, ¿no? Inclusive, hoy en día, inclusive, por ejemplo, se utiliza para la angiocardiografía, ¿no? Para ver las coronarias anteriores y posteriores en los infartos de miocardio, ¿no? Entonces, se sigue utilizando, inclusive ya se utiliza como intervencionismo más. ¿Por qué? Porque ya se coloca
se coloca los stembers para donde existe taponamiento, ¿no? Entonces, esa es de utilidad la angiografía. Aquí, por ejemplo, el resultado es... ¿Hola? No está la Nancy. Sí, estoy pasando clases, Mirtita. Van a disculpar, me han llamado el teléfono. Les decía, me están escuchando, ¿no? Hola. Sí, doctor, se escucha muy bien. Sí, doctor. Ya. Les decía que la angiografía es un método de diagnóstico, ahora se utiliza, ¿no? Inclusive la angiografía convencional se utiliza se puede acompañar con la ecografía, ¿no? Ahora, yo les voy a decir, en la radiología convencional, ¿qué es lo que hace? Los rayos X. En la tomografía computarizada, ¿qué es? Rayos X. En la angiografía digital, ¿qué son? Los rayos X. En la medicina nuclear, ¿qué es? La irradiación gamma. En la ecografía, el ultrasonido. En la resonancia magnética, el magnetismo y la radiofrecuencia. Ahí está, en este recuadro, en este esquema, está la diferencia que existe en todo, en la radiología convencional, en la tomografía, en la angiografía, en la medicina nuclear, en la ecografía. Si yo, por ejemplo, en el examen les preguntaría qué se utiliza en la ecografía, ustedes me pondrán el ultrasonido. Si yo les pregunto qué se utiliza en la resonancia magnética, ustedes me pondrán el magnetismo y la radiofrecuencia. Ahora, ¿en qué consiste la radiología intervencionista? Bajo esta denominación se conoce una serie de procedimientos instrumentales que se realizan a través de las imágenes, ¿no? Tienen como guía las imágenes. Mediante esta técnica se pueden hacer biopsias de los tejidos, ¿no? Se pueden hacer procedimientos terapéuticos como el drenaje de los líquidos, por ejemplo, en un derrame pleural, o la dilatación de las arterias estenosadas, aquí está, ¿no? Sobre todo en los infartos que ocurren a nivel del corazón, ¿no? También ahora se utiliza mucho, están utilizando, creo que en el gastro, la obstrucción, por ejemplo, por cálculos, ¿no? Y que se pueden hacer la extracción de las mismas, ¿no? Ahora también hay las malformaciones vasculares y tumorales, ¿no? Entonces, fíjense cómo sirve. Y aquí ahora vamos a hacer los métodos de diagnóstico más utilizados. Yo siempre a los alumnos les digo, hay que ir de lo más simple y de lo más barato a lo más complicado y a lo más caro. ¿Cuál es lo más simple? Lo más simple son las radiografías simples, sobre todo en tórax, ¿no? Y hay varias proyecciones, y ahora les voy a ir enumerando cuáles son las proyecciones. Yo muchas veces he visto a médicos que piden radiografía antero-posterior de tórax. No, la radiografía, lo correcto es postero-anterior de tórax. Luego hay la lateral derecha y la lateral izquierda, dependiendo dónde se encuentra el proceso patológico, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Ahora también existe la oblicua anterior derecha y la oblicua anterior izquierda. Muchas veces uno quiere hacer un diagnóstico radiológico diferencial de si existe líquido a nivel de la pleura. Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, dice post-PA, así se abrevia, póstero anterior. Lateral, ya les he dicho que puede ser lateral derecha, lateral izquierda, dependiendo
del sitio donde la patología se encuentra. Luego, siempre una radiografía de tórax debe ser sacada en máxima inspiración. ¿Por qué? Porque muchas veces, si ustedes no piden en máxima inspiración, puede ocultar el diafragma alguna patología, ¿no? Y después, aún nos dicen, por si no han podido ni diagnosticar a través de una radiografía. ¿Por qué? Porque, y aquí están las oblicuas, ¿no? Las oblicuas son, antiguamente las oblicuas se utilizaban, por ejemplo, para ver la dimensión de las cavidades, ¿no? Pero ahora, como hay la ecografía, ya no se utiliza, ¿no? Pero hoy en día aún se utiliza para ver lesiones a nivel de los acerca del mediastino o de los senos cardiodiafragmáticos o cardiofrénicos. Ahí está la lordótica, por ejemplo. Muchas veces hay patologías a nivel de los vértices pulmonares que se sobreponen o se superponen a las costillas o a las clavículas. Entonces, ustedes cuando no puedan visualizar una imagen, ustedes pueden pedir una radiografía lordótica, así se conoce. Ustedes ponen lordótica y les van a presentar en la película radiográfica los vértices pulmonares. Se van a eliminar, no es que se eliminan, sino se va a evitar la sobreposición o superposición de las clavículas. Ahora, aquí les decía las radiografías en decúbitos laterales. Ya les he dicho también dependiendo en qué lado se encuentra. Si se encuentra en el lado izquierdo, ustedes pedirán una radiografía en decúbito lateral derecho. Si está en el lado derecho, pedirán una radiografía. Ya la radioscopía ya no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque es mucha la irradiación que se utiliza. Ahora, la broncografía. ¿A qué se llama broncografía? Se llama broncografía al estudio de las vías respiratorias, ¿no? O sea, de los bronquios, ¿no? Es un examen invasivo, ¿no? Sobre todo se utiliza para diagnosticar las bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Son la dilatación de los bronquios que se presentan sobre todo en aquellas personas tosedoras crónicas, ¿no? Que van acumulando secreciones y esas secreciones, como no las pueden eliminar, forman bronquiectasias, ¿no? Pero, ¿cuáles son las contraindicaciones de la broncografía? En las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? En las bronquiectasias, en las hemóptisis, en las neumonías recurrentes. Ahora, la gammagrafía. ¿En qué consiste la gammagrafía? La gammagrafía consiste, ya les he dicho también, ¿no? Es el estudio a través de los rayos gamma, ¿no? Y es muy importante sobre todo para hacer el estudio de los infartos y de las embolias. A pesar que en una radiografía convencional yo les puedo hacer el diagnóstico radiológico entre embolia y entre infarto. Las embolias generalmente son múltiples imágenes radiolucentes, ¿no? En cambio, los infartos tienen la forma triangular, ¿no? Y ahí está la diferencia. Luego, la angiografía, ya hemos hablado de la angiografía, ¿no? Para las malformaciones arteriovenosas, para los angiomas, para los aneurismas. Ahora, y también hemos hablado de los ultrasonidos, ¿no? O de la ecografía. Ya les he dicho que los ultrasonidos se utiliza, o la ecografía se utiliza el ultrasonido. ¿Cuáles son las indicaciones para son las lesiones pleurales, ¿no? Son las lesiones pleurales, sobre todo
para hacer un diagnóstico de empiema, un diagnóstico radiológico de empiema, de masas en el espacio pleural, o cuando no es factible una toracocentesis o resulta difícil hacer, uno puede ayudarse a través de la ecografía para llegar donde uno quiere, ¿no? Ahora también en las enfermedades parenquimatosas, por ejemplo, a nivel de las bases pulmonares, sobre todo en el lado derecho, o masas en contacto con la pleura, ¿no? O pacificaciones de un hemitórax. Ahora, en el mediastino, hay el mediastino medio y el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. Y en cada mediastino hay órganos. Eso hemos de llevar también para hacer un diagnóstico radiológico diferencial, ¿no? Generalmente en el mediastino anterior se encuentra la tiroides, ¿no? Que forman los bocios, ¿no? Y también hay los linfangiomas. Ahora, para los diafragmas, sobre todo hay lesiones subdiafragmáticas, ¿no? Que se localizan entre el diafragma y el hígado, o para ver la movilidad diafragmática, ¿no? Porque puede haber una parálisis de uno de los diafragmas, ¿no? Y entonces uno puede hacer ese diagnóstico radiológico de parálisis diafragmática. Hay para la parálisis. Ahora, y ahora, lógicamente, aquí la resonancia magnética ya hemos hablado. Yo les digo, para abdomen y para tórax, es la tomografía axial computarizada o el TAC, es un elemento de diagnóstico bastante preciso, ¿no? Sobre todo para hacer diagnósticos de tumores, de cáncer broncógeno, de cáncer de pulmón, porque hay varios tipos de cáncer, ¿no? Ya eso también cuando hablemos de cánceres del pulmón, vamos a ver que hay diferentes, hay nódulos, todo eso, ¿no? Ahora, su principal utilidad de la resonancia magnética es el estudio del mediastino y del corazón. Fíjense cómo yo les he hablado de los pulmones, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando del mediastino, o sea, más específicamente. Y sobre todo, y para mí, lo más importante de la resonancia magnética es para el estudio de la columna vertebral, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces con la tomografía axial computarizada no podemos llegar a un diagnóstico radiológico preciso. Y sobre todo, para mí, la resonancia magnética es para hacer un estudio de los vasos del corazón, de las adenopatías, de la columna. Para mí, lo más importante de la resonancia magnética es para hacer estudio de la rodilla, porque se ve nítidamente los ligamentos cruzados, los ligamentos laterales, ¿no? Se ve, pero una preciosidad. Yo no sé hasta qué punto es mejor que la ecografía a nivel de la rodilla, porque también la ecografía yo sé que es muy importante, pero muchas veces, como les decía, muchas veces no hay un resonador, pero hay un ecógrafo, entonces hay que utilizar. Ahora, hay los signos en las radiografías simples de abdomen que son los indicadores de una topografía. ¿Qué es el broncograma aéreo? El broncograma aéreo es el aire a nivel de los bronquios, ¿no? Es el aire a nivel de los bronquios, no se olviden. El broncograma aéreo es a nivel de los bronquios, ¿no? Ahora, muchas veces hay, por ejemplo, en la neumonía,
el bronquio se conserva intacto, pero en cambio en el cáncer del pulmón o en la vía respiratoria no se visualiza el bronquio. Y es solo este dato, este signo radiológico, nos permite hacer la diferencia entre lo que es un proceso infeccioso y un proceso patológico, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, se ve en el proceso infeccioso. Ya me estoy apurando porque ya... Ahora, el signo de la silueta. ¿En qué consiste el signo de la silueta? ¿No? Cuando las imágenes tienen una densidad similar, muchas veces, y están una al lado del otro, no se puede diferenciar, ¿no? Pero el signo de la silueta, cuando la imagen está delante del corazón, por ejemplo, o son anteriores, no borran las posteriores. Pero si son posteriores, se va a superponer al corazón y tienden a borrar la silueta. No, esto también ya vamos a ir hablando poco a poco. No sé si quieren hacerme alguna pregunta, háganmela, porque tenemos un poco de tiempo. Bueno, jóvenes, como no hay ninguna pregunta, yo ya les he enviado para que ustedes tengan. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.